Estamos asistiendo al alba de una nueva era. El 7 de diciembre de 1835 hace su aparición el primer tren a vapor de Alemania. Miles de personas se agolpan para contemplar la partida del portentoso ingenio, la locomotora Adler, en su viaje inaugural desde Nuremberg a Fürth. Estas imágenes pertenecen a un viejo documental de la Deutsche Reichsbahn sobre los trenes de Alemania. Tanto la máquina como el maquinista vienen de Inglaterra, el lugar de nacimiento de este revolucionario método de transporte, el ferrocarril. La muchedumbre demuestra tanta admiración como asombro hacia el maquinista de esta fabulosa máquina, el hombre que domina estos 40 montaraces caballos de potencia. Se organiza una gran algarabía para ocupar las 200 plazas del convoy. Es un tren con asientos de 3 clases. En estas imágenes contemplamos a los viajeros de tercera clase. En primera clase, las cosas transcurren de una forma mucho más comedida. En este instante, la máquina maravillosa comienza a andar. En total, la línea férrea tiene 6 kilómetros de longitud. 9 minutos después de partir de Nuremberg, el tren llega a su destino final. Ha alcanzado la fantástica velocidad media de 40 kilómetros por hora. El primer ferrocarril de Alemania aventaja en mucho a la más rápida de las diligencias. La lucha por la velocidad no ha hecho más que empezar. Solamente 18 años después del viaje inaugural de la Adler, la Pfalz, la primera locomotora rápida del ferrocarril del Palatinado, que era de tipo Crafton, mostraba al mundo entero lo que aquellos maravillosos cacharros de vapor eran capaces de hacer. Por ejemplo, alcanzar doble velocidad que la ya anticuada Adler. Más aún, este automotor eléctrico trifásico era 2 veces más rápido que la Pfalz. Ya en 1903 llegó a alcanzar la increíble velocidad de 210 kilómetros por hora. No obstante, es a partir de los años 30 cuando aparece en Alemania el primer tren de alta velocidad construido pensando en el viajero. ...160 años de ferrocarril en Alemania. Diciembre de 1935. He aquí a todo un conjunto de locomotoras, una tras de otra, recién acabadas y a punto de estrenar. Son de las series 01 y 03. Representan la vanguardia del parque de locomotoras de la Reichsbahn. Más de 30.000 espectadores asisten a la representación del fruto más avanzado de la industria alemana del ferrocarril. Al año siguiente, 1936, los ferrocarriles del país volverían a conquistar la atención pública. Berlín había sido designada capital de los Juegos Olímpicos de aquel año y la Reichsbahn estaba dispuesta a aprovechar al máximo la oportunidad que se le brindaba. En la exposición olímpica del transporte brillaron con todo su fulgor las estrellas del carbón y del acero. Una recién terminada Pacific 231, concretamente la número 03256, es transportada hacia el centro de exhibición sobre plataformas especiales remolcadas por 2 cabezas tractoras. La velocidad es fundamental. Era el lema de la Reichsbahn en los años 30. En la cumbre de sus trenes de largo recorrido y alta velocidad estaban los denominados FD. Para propulsar aquellos trenes eran utilizadas las locomotoras más potentes de toda la Reichsbahn. Los horarios con la duración de los diferentes trayectos cubiertos con las locomotoras de la serie 01 y 03 se conservan hoy en día. En el trayecto de casi 300 kilómetros de longitud entre Berlín y Hamburgo, el HST-24 alcanzaba una velocidad máxima cercana a los 120 kilómetros por hora. Para el fogonero y el maquinista, aquellos viajes a alta velocidad representaban un trabajo exhaustivo y de gran tensión. Pero no solamente se demandaba alta velocidad en los trayectos de largo recorrido. La totalidad de la red de la Reichsbahn reclamaba también tiempos más cortos. En la Alemania de los años 30 se apreciaban mucho la rapidez, fiabilidad y puntualidad. 12:19 Uhr. Einfahrt D28.
Eran estos tres factores una constante preocupación de los ferrocarriles germanos. Also, Sie müssen in Hamm umsteigen und haben sofort Anschluss. Zweiter Klasse zur Mitte, bitte. Wir haben noch 3 Minuten Aufenthalt. Der Kurswagen nach Amsterdam wird hinten angehängt. Verstanden? Ausfahrt für D28. Ausfahrt für D28. En aquel tiempo, la Reichsbahn era una entidad muy dinámica, floreciente y en plena expansión. El entusiasmo por el viaje en tren iba en aumento simultáneamente a la recuperación económica tras la Primera Guerra Mundial. En el quinquenio comprendido entre 1932 y 1937, el número de personas transportadas por kilómetro creció un 63%. Un gran número de los trayectos principales fueron dotados de trenes de alta velocidad. Las locomotoras a vapor llevaron el peso principal del esfuerzo. Sin embargo, por primera vez en 100 años, su protagonismo se vio seriamente amenazado. Una nueva generación de unidades provistas de motores diésel y eléctricos apareció en escena, compitiendo con sus predecesoras de vapor. Los constructores de estas últimas, junto con sus partidarios dentro de la Reichsbahn, estaban convencidos del papel que todavía les cabía desarrollar. Por ello, aceptaron el reto de diseñar y construir máquinas a vapor que pudieran alcanzar cada vez mayores velocidades. Tenían gran confianza en sus posibilidades, quizás demasiada. Las grandes velocidades que la Reichsbahn deseaba alcanzar durante los años 30 traían como inevitable consecuencia problemas de seguridad. Un gran paso hacia adelante para conseguir la seguridad viaria fue la introducción en los trayectos más importantes de largo recorrido del INDUSI, o Sistema Inductivo de Seguridad Ferroviaria. El INDUSI fue puesto en servicio en 1928. Su efectividad y fiabilidad fue demostrada en los experimentos que la Reichsbahn llevó a cabo entre 1931 y 1936. Una versión muy mejorada del sistema INDUSI aún se usa actualmente en la red de la Bundesbahn. En el verano de 1924 terminó la era de las compañías provinciales de ferrocarriles. Todas ellas fueron absorbidas por la nueva Deutsche Reichsbahn. Hasta entonces, estas pequeñas compañías habían tenido un escaso rendimiento económico. Más adelante, se pudo comprobar lo acertado de esta medida de concentración. Entre 1925 y 1936, la nueva compañía obtuvo un beneficio de cerca de 5.000 millones y medio de marcos, una cifra gigantesca para aquel tiempo y un caso único en el mundo ferroviario. En el período comprendido entre 1924 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el tráfico ferroviario alemán experimentó una evolución técnica de muy largo alcance. El original invento del siglo XIX, la máquina de vapor, fue desarrollado hasta el máximo de sus posibilidades. Durante las décadas que siguieron, la locomotora a vapor continuó manteniendo su posición dominante. La dirección de la Reichsbahn estaba satisfecha con ellas y tenía ambiciosos proyectos basados en los trenes alimentados por carbón. No obstante, al comienzo de los años 30, el optimismo de los constructores de locomotoras de vapor recibió la primera señal de aviso.
El 21 de julio de 1931, el automotor de Franz Krugenbergs, el Zeppelin de las vías, equipado de una hélice impulsora, alcanzó la extraordinaria velocidad de 230 km por hora, un récord mundial. Sin embargo, el Zeppelin de las vías fue solamente flor de un día y no ha tenido hasta la fecha ningún sucesor. Sin embargo, los trenes compuestos de automotores diésel que aparecieron 2 años más tarde sí demostraron ser un éxito real. Aquí podemos contemplar un tren de alta velocidad de 2 coches del tipo Hamburgo. El prototipo comenzó a prestar servicio en el trayecto entre Hamburgo y Berlín en el verano de 1933. El llamado hamburgués volador estaba diseñado para alcanzar una velocidad de 160 km por hora, aunque en las pruebas de alta velocidad llegó a alcanzar los 175 km por hora. La tracción diésel consiguió disminuir la duración del viaje en este trayecto de 287 kilómetros a 2 horas y 18 minutos, lo que significaba una velocidad media de 125 km por hora. Los trenes de alta velocidad atrajeron la atención y la admiración del mundo entero. Expertos de todos los rincones del planeta, incluso el lejano Japón, visitaron Alemania para contemplar el zumbido diésel y estudiarlo detenidamente. Para acceder a una de las 77 solicitadas plazas del hamburgués volador, se debía hacer frecuentemente la reserva con semanas de antelación. Estas compactas unidades de color crema y malva fueron el antecedente de los trenes Intercity de la red de Alemania. Ya en 1935, el hamburgués volador, del cual se construyeron 14 unidades, prestaba servicio en los trayectos Berlín-Colonia y Berlín-Frankfurt, así como en el clásico trayecto Berlín-Hamburgo. Algunos servicios más fueron incorporados aquel año de 1936, cuando Alemania fue sede de los Juegos Olímpicos. Los 2 coches acoplados mediante articulación estaban montados sobre 3 bogies. La planta motriz consistía en 2 motores de corriente continua montados en los bogies anterior y posterior. La energía eléctrica provenía de 2 generadores acoplados a 2 motores diésel de 410 caballos de potencia. En ocasiones especiales, 2 o más hamburgueses voladores podían circular acoplados en unidad múltiple. Como la capacidad de estos trenes no era muy grande, el incremento de demanda debía ser compensado con mayores frecuencias de servicio. Así que la Reichsbahn tuvo que establecer un turno especial de mantenimiento que permitía efectuar, en caso necesario, un cambio de motor por la noche. Al día siguiente, el tren volvía otra vez a estar listo para el servicio. La elegante línea de los hamburgueses voladores era más bien debida a razones técnicas. Para reducir la resistencia del aire, se evitaban al máximo salientes y cavidades, y se procuraba que las superficies tuvieran un acabado muy suave. Con una velocidad de 160 km por hora mantenida a lo largo de casi todo el viaje, la reducción de la resistencia del aire revestía una importancia enorme. El confort a bordo del hamburgués volador era excelente. En los interiores, acabados con gran exquisitez, el viajero apenas notaba que estaba circulando a 160 km por hora. Con esta espectacular vista de pájaro, desde un Junkers JU-52, la Reichsbahn intentaba demostrar que su hamburgués corría tan rápido como el avión. Naturalmente, había que añadir un poco de imaginación.
Entre 1933 y 1935, el hamburgués volador de 2 coches era casi el único tren de alta velocidad que circulaba por Alemania. Pero su capacidad de viajeros, un tanto escasa, era un problema que se hacía cada día mayor. Para paliarlo, se construyeron entre 1936 y 1938 unidades de tren de 3 coches, 4 del tipo Leipzig y 14 del tipo Colonia. En 1938, la Reichsbahn alcanzó el cenit de su espectacular desarrollo con sus trenes de alta velocidad del tipo Berlín, con 4 coches por convoy. Este tipo difería considerablemente de sus antecesores, ya que en ellos el motor iba instalado solamente en un coche. El tren berlinés también llevaba coches con una confortable segunda clase con pasillo lateral y su capacidad total era de 126 pasajeros. Además tenía un restaurante que podía acomodar a 29 comensales. Solamente se llegaron a construir 2 berlineses. Un pedido de otros 20 trenes fue cancelado por la Reichsbahn en 1940 debido al inicio de la guerra. Entre 1933 y el inicio de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial en 1939, este tren de alta velocidad había conseguido conquistar un destacado lugar en los trayectos de largo recorrido de la Reichsbahn. Pero no solamente el diésel competía con el vapor en los años 30. Las locomotoras eléctricas también hicieron su aparición. Las de la serie 18 de 6.000 caballos fueron construidas a partir de 1935 en adelante. Eran del tipo 1D1, con 4 ejes motrices. Esta locomotora, que no dejaba de tener cierta elegancia, podía arrastrar con facilidad composiciones de 400 toneladas a velocidades de hasta 160 km por hora. Y ahora, gracias a este viejo documental de la Reichsbahn, podemos establecer una interesante comparación entre las máquinas a vapor y las diésel. Incluso aunque la máquina a vapor se esforzara en alcanzar los 119,5 km por hora en la ruta Berlín-Hamburgo, resultaba ser más lenta que sus competidores trenes diésel. Una velocidad media de 131 km por hora era ya algo corriente en aquellos días. Así que los fabricantes de locomotoras a vapor se vieron obligados a introducir innovaciones, tales como el carenado en sus locomotoras. Así nació la 0110, diseñada para alcanzar velocidades de 150 km por hora. Uno de los más famosos trenes de aquella época tenía asignado una locomotora carenada, la 61001. Esta máquina, construida en 1935 por Henschel, alcanzaba una velocidad máxima de 175 km por hora. Tenía 2 cilindros, era tipo tender y recorría al frente del tren Henschel-Beckmann el trayecto desde Berlín a Dresde. En 1939, otro tren más fue puesto en servicio. Este extravagante tren de vapor se componía de 4 coches articulados. El tren estaba equipado con frenos magnéticos y de disco. La locomotora 464 podía traccionar en ambos sentidos, de manera que en las estaciones terminales no había necesidad de darle la vuelta. El famoso y admirado tren Henschel-Beckmann tenía un vagón-restaurante y 3 coches más con 192 plazas de primera y segunda clase. Mucha mayor capacidad que los trenes diésel de alta velocidad de la competencia. De todas formas, de este tipo especial de tren a vapor de alta velocidad solamente se construyó un único ejemplar. Lo mismo podía decirse de esta superlocomotora de enormes ruedas tractoras de un diámetro de 2,3 metros. De las locomotoras 232 de la serie 05, solamente 2 fueron construidas por la casa Borsig de Berlín en el año 1935. La mayoría de las piezas de la 05 correspondían al diseño habitual de una locomotora de alta velocidad, solo que eran mucho mayores. Era 20 toneladas más pesada que la 01 y tenía 3 metros más de longitud. Mientras tanto, los trabajos en la 05-001 se sucedían con celeridad. La máquina de vapor definitiva debía estar lista a cualquier precio para el verano de 1935.
La Reichsbahn quería presentar su Colossus al público justo en el momento de la conmemoración del primer centenario de los ferrocarriles alemanes. Los constructores de la 05001 se las arreglaron para cumplir su objetivo. Fecha de entrega, el 8 de marzo de 1935. Aunque ya había sido festejada con anterioridad su primera salida de talleres, fue exhibida por vez primera al público en aquella ocasión. Sus carenados frontal y laterales de locomotora y tender llegaban casi hasta los mismos raíles. Las ruedas y los émbolos podían ser accedidos por medio de puertas arrollables. Las enormes ruedas tractoras y la muy afinada y equilibrada máquina de vapor de 3 cilindros, que garantizaba un perfecto funcionamiento, permitían a este gigante ir al frente de los 6 coches de un tren expreso a velocidades de hasta 174 km por hora. Podía recorrer una distancia de 300 kilómetros sin tener que realizar ninguna parada intermedia para abastecimiento de agua. Esta es la 05002. Con un gran tender y un peso total en servicio de 200 toneladas, alcanzó una velocidad de 200,1 kilómetros el 11 de mayo de 1936. En aquel momento, un récord sensacional para locomotoras a vapor. Se consiguió la hazaña en el trayecto Berlín-Hamburgo. A partir del verano de 1936, la 05001 y la 05002 estuvieron en servicio en ese mismo trayecto. Se les suprimió el carenado para facilitar el mantenimiento y los resultados obtenidos no fueron muy espectaculares. La carrera de las tipo 05 no fue muy larga, aparte de que no se llegaron a construir en serie. Este reportaje cinematográfico de 1963 muestra la 05001 cuando fue llevada al Museo de Transporte de Nuremberg. Podemos contemplar la locomotora pintada en el color rojo burdeos original, característico de su clase. Aunque no tuvieran descendientes, las 05 fueron verdaderas joyas de la industria alemana de los ferrocarriles a vapor. Fue la evidencia de lo que podían dar de sí las viejas máquinas. Pero la demostración llegó demasiado tarde. Las 05 no pudieron evitar ser el canto del cisne de las locomotoras a vapor en los años 30. La ascensión de las diésel y eléctricas era imparable. Estos son el maquinista y el fogonero que protagonizaron el intento de récord mundial. En 1937 fue construida otra 05. Como muestra esta maqueta, la marquesina del maquinista fue colocada en la parte frontal, de manera que la máquina viajaba como si empujara la marquesina en lugar de traccionar al frente de ella. Además, como otra característica única, era alimentada con un carbón pulverizado. Pero aquello no hizo más que dar problemas desde el primer instante. El polvo que producía este carbón de grano mínimo salía volando por el aire y se introducía en los coches recién estrenados, manchando a viajeros y tapicerías de todos los compartimentos. La 05003 fue la última locomotora de alta velocidad que construyó Borsig. Esta casa era la fábrica de locomotoras a vapor más antigua y de las más solventes de toda Alemania. Con la ruptura en 1939 de las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, surgieron problemas totalmente nuevos para la Reichsbahn y para la industria ferroviaria germana. La consigna había dejado de ser velocidad sobre los raíles para convertirse en velocidad en los talleres. Todo el material rodante debía contribuir al esfuerzo de guerra hacia la victoria final.
La producción en masa de la locomotora 150 tipo 52, apodada la locomotora de la guerra, fue uno de los más gigantescos proyectos de aquellos terribles años. En aquellos momentos, el alto mando alemán dio órdenes a todos los fabricantes del Tercer Reich de construir locomotoras muy sencillas y lo más fiables posible. De nuevo, el vapor pasó a ocupar un lugar estelar en la demanda. Los resultados de este esfuerzo común fueron realmente sorprendentes. Solamente un año después de que el primer prototipo de la serie 52 fuera desarrollado, se habían construido más de 2.000 locomotoras de vapor para la guerra. En menos de 4 años se llegaron a construir 6.000 de ellas. Después, todo aquello se derrumbó bruscamente. Cuando acabó la guerra, el 8 de mayo de 1945, la infraestructura alemana había prácticamente dejado de existir. La orgullosa Reichsbahn estaba en ruinas. Cerca del 40% de la red había sido destruida por las bombas. En los últimos momentos de la guerra, el objetivo de los aliados había sido paralizar la nación con bombardeos demoledores. La reconstrucción de la red material e infraestructuras requeriría un enorme esfuerzo. La improvisación se hizo imprescindible. En los momentos iniciales, no había prácticamente nada disponible sobre lo que empezar. El viaje en tren justo después de la guerra se convirtió en una especie de pesadilla. La congestión causada por las muchedumbres tratando de viajar en los escasos trenes que aún funcionaban era terrible. Lo único que podía hacerse era empujar y dar codazos en la plataforma y dentro de los coches. ¿Hay que subir al tren? No importa cómo. ¿A qué velocidad iremos? Tampoco importa. Haciendo uso de todos los recursos disponibles, los ferrocarriles alemanes fueron capaces de poner a punto en un tiempo sorprendentemente breve algo que en principio parecía un servicio regular. Como por ejemplo el servicio del expreso Alpes-Mar del Norte. Fue el primer trayecto de largo recorrido de Alemania después de la guerra. Iba desde Múnich hasta Bermershaven e incluso tenía restaurante y literas. Al frente del expreso Alpes-Mar del Norte iba una locomotora eléctrica E18, aunque ya no era capaz de alcanzar su primitiva velocidad de 150 km por hora. Ahora estaba limitada a 140 km por hora. Pero a duras penas se podía alcanzar tal velocidad. La infraestructura y las condiciones del tendido hacían que las altas velocidades fueran algo imposible de conseguir. De todas maneras, durante el periodo de posguerra, la velocidad no era tan importante. Después de no disfrutar de ella durante tanto tiempo, la gente se sentía feliz únicamente con solo poder viajar de una manera razonablemente confortable. Las locomotoras que quedaron en Alemania después de la guerra y estaban más o menos intactas fueron utilizadas hasta el límite. Podemos ver ahora una Mikado 141 de la serie 39, conocida también como P10, al frente del expreso Alpes-Mar del Norte. Era una misión que esta máquina, construida alrededor del año 25, podía acometer sin ninguna clase de problemas. Aunque la P10 fue concebida exclusivamente como locomotora para trenes de pasajeros, también traccionó convoyes de mercancías. La principal preocupación en los años que siguieron al término de la contienda, tanto en la Alemania occidental como en la oriental, era poner a punto un servicio que fuera fiable, no veloz. Bei 16, in Ordnung. Los epatantes horarios de los años anteriores a la guerra no eran ya más que un sueño lejano. Ahora que las fulgurantes velocidades no eran ya el objetivo principal, poco importaba si al frente del expreso Alpes-Mar del Norte iba una E18, una 39 o, como en este caso particular, una 01. Lo que importaba era que se iba de viaje y que, de hecho, antes o después, se llegaba al destino.
Estas son imágenes de archivo de los años 60. Una locomotora del tipo 01 perteneciente a los ferrocarriles federales alemanes, la Bundesbahn, en el trayecto Nürnberg-Bisberg, camino a Hof. Las altas velocidades de los trayectos de largo recorrido son cosa del pasado para esta 01. En los trayectos donde la red no ha sido electrificada, las diésel son las locomotoras predominantes. La potente y sin embargo elegante máquina diésel eléctrica V200 fue la primera locomotora mundial de alta velocidad para trabajos duros. Los expertos quedaron impresionados. La velocidad máxima de esta prima donna del diésel era de 140 km por hora. Fue puesta en servicio en 1953 en los recorridos de pasajeros. Su proyecto y construcción corrió a cargo de Krauss-Maffei de Múnich. Mientras en la Alemania del Este, las locomotoras 01 y 03 continuaron prestando servicio en la nueva Reichsbahn durante los 30 años siguientes a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Permanecieron en los cuadros horarios hasta bien entrados los años 70. La mayoría de ellas fueron fuelizadas y modernizadas, sustituyendo el carbón por el gasóleo como combustible. Pocos años después de que la Bundesbahn hubiera inaugurado los servicios de los trenes diésel hidráulicos de alta velocidad en la Alemania occidental, la Reichsbahn, en la Alemania oriental, comenzó también a introducir los suyos. La mayoría de los componentes de los mismos procedían de la Unión Soviética. Se convirtieron en la espina dorsal de los recorridos de alta velocidad de la Reichsbahn. Contemplamos un tren VT601 en la cadena de producción de la casa MAN. Este tren diésel hidráulico, uno de los primeros frutos de la ingeniería alemana de los años del periodo de posguerra, causó gran admiración. Se utilizó la última palabra de la técnica en este tren, TEE. La estructura de los bastidores era de aleación ligera, algo sensacional para la época. Los motores diésel desarrollaban 1100 caballos de potencia, permitiendo al convoy, de 130 metros de longitud, alcanzar una velocidad de 140 km por hora. La Bundesbahn encargó la construcción de 19 de esos trenes expreso transeuropeos tan elegantes de 7 coches. Los renombrados Trans-Europa Express o trenes TEE brillaron como estrellas cruzando las fronteras europeas entre los años 1957 y 1969. Pero el VT601 no era el único que hacía recorridos en la red intereuropea. Este otro tren, TEE, era una coproducción suizo-holandesa entre BBC de Baden, Suiza, y Bexport de Utrecht, Holanda. Este diésel de 2 coches que estamos contemplando pertenecía a los FS, ferrocarriles estatales italianos. Era un TEE llamado Mediolanum, construido por Breda, Fiat y OM de Italia. 7 de ellos comenzaron a recorrer la línea entre Múnich y Milán desde el año 1957. Sin embargo, unos años más tarde, tuvieron que ser retirados por razones técnicas. Los VT601 tenían con mucho las mejores características de todos los trenes TEE de la red europea. La fama adquirida internacionalmente por este tren se debía principalmente al hecho de ser muy silencioso y a su gran confort. Solamente llevaba primera clase y disponía de aire acondicionado en todos los coches. Con toda seguridad, los viajeros que se lo podían permitir preferían viajar en los TEE tanto si iban desde Hamburgo a Zúrich como desde el Ruhr a París o bien desde Frankfurt a Ostende. Confort, puntualidad y velocidad. El lema de la antigua Reichsbahn volvía a renacer con los TEE. Para los viajeros aquello era maravilloso. Podían viajar a más de 80 ciudades europeas con gran clase y confort.
Este elegante tren de la Alemania Oriental, el VT 1816, hacía también recorridos conectando distintos países europeos, pero dentro del telón de acero. Desde 1964 hasta finales de los 70 estuvo en servicio con la Reichsbahn. Fue construido por Görlitz. Este documental de la Reichsbahn de 1963 muestra el nuevo tren de alta velocidad desarrollado y construido por la cooperativa Görlitz de trabajadores. Fue exhibido con gran orgullo. Y merecidamente, pues desarrollaba 160 km/h. Dos motores diésel de 900 caballos eran la fuente de potencia de este tren de 4 coches y su transmisión era hidráulica. Veamos un documental original de la Reichsbahn de la Alemania Oriental. Podemos observar la cabina de conducción con los más modernos elementos de control y mando. Amplia visión frontal. Mando del sistema de frenado manipulando la palanca. Accionando las zapatas del sistema de frenado. Los asientos dispuestos de 2 en 2 son giratorios. Reposabrazos abatibles. Delante de cada asiento hay una mesita para comer o leer confortablemente. También dispone el tren de asientos de 3 plazas. Compartimento a modo de salón con butacas y mesa para mantener una conferencia o reunión de trabajo. Salón comedor. Cocina moderna acorde con la categoría del restaurante. Pero a este VT 1816, a pesar de sus 160 km/h, le faltaba la finura del 601, que además ya llevaba 6 años en servicio, en el otro lado. No obstante, y a pesar de lo comentado, era el mejor representante de los modernos trenes diésel de la Europa del Este. El VT 1816 podía acomodar a 36 pasajeros de primera clase y a 140 de segunda. Dos trenes han sido acoplados en unidad múltiple para este recorrido especial. El primer servicio programado para el VT 1816 tuvo lugar a principios de 1964 y fue el trayecto Berlín-Copenhague. Poco después se inauguró la línea Berlín-Viena. Hacia 1968, cuando los 8 trenes de esta clase habían sido ya puestos en servicio, apareció en los horarios oficiales el trayecto Berlín-Malmö. Un año después, se inauguró el recorrido Berlín-Karlsbad. Incluso en la Alemania Oriental, hace tiempo que pasó la hora de los trenes internacionales diésel de alta velocidad. Una versión de aquellos, del tipo Görlitz, de 6 coches, puede verse todavía en la estación principal de Berlín. Permanece allí para recorridos especiales y como charter para visitas turísticas. ¿Durante cuánto tiempo? Se desconoce. La nueva Sociedad de Ferrocarriles Alemanes tiene la última palabra sobre esta buena pieza de museo. Durante la segunda mitad de los años 50, cuando la Reichsbahn todavía tenía en servicio locomotoras a vapor para sus rutas de largo recorrido, la Bundesbahn, en la Alemania occidental, se encontraba muy ocupada electrificando su red ferroviaria. Estamos destetando nuestras locomotoras a vapor. Era el sugestivo y algo enigmático eslogan de la época. La locomotora eléctrica tipo C0C0, serie 110, entró en producción en 1956 y se le podían llegar a instalar plantas motrices de hasta 5.000 caballos de potencia. En 1969, la Bundesbahn había incorporado a su flota 373 de estas fiables y rápidas locomotoras. Muchas de ellas siguen hoy en servicio, incluso en cometidos de alta velocidad. Más rápido y con más confort.
Para poder alcanzar este objetivo, no solamente las locomotoras y los trenes necesitaban ser los mejores, sino además la red y la señalización debían ser totalmente modernizadas. Los raíles soldados permiten a los trenes actuales deslizarse con seguridad y sin trepidaciones. Una 110 modificada para tracción de alta velocidad puede alcanzar los 200 km por hora sin ninguna dificultad. Las 110 estándar desarrollan una velocidad máxima permitida de 150 km por hora. La 110 fue la locomotora típica para tren de alta velocidad en los años 60. Un punto crucial en la investigación y diseño de las locomotoras eléctricas llegó a alcanzarse cuando entró en producción la serie 103. Con una potencia de 8.000 caballos y 6 ejes motores, podía arrancar de la estación a la cabeza de 8 coches y acelerar hasta los 200 km por hora en menos de 3 minutos. Las locomotoras a vapor no hubieran podido alcanzar ni en sueños tales prestaciones. A partir de 1970 fueron entregadas 145 unidades de las locomotoras del tipo 103, que fueron todo un gran éxito de explotación. Desde el primer instante, la 103, con su confort y alta tecnología, pasó a ser la locomotora emblemática del parque motor de la Bundesbahn. Esta elegante máquina de altas performances desempeñó su principal papel en el lucrativo tráfico de largo recorrido de la Bundesbahn. Su presencia resultaba realzada por su vistosa librea, crema y rojo burdeos, los colores de los TEE. El color habitual de las locomotoras eléctricas de aquel tiempo solía ser verde o azul. Ahora podemos ver a una 103 al frente de un tren Rheingold. Como ya es costumbre en estos nuevos clásicos de los ferrocarriles alemanes, solamente lleva coches de primera clase. A partir de 1965, este tren, junto con el Rheinfeld, ha estado en servicio con el expreso transeuropeo, desarrollando una velocidad de 160 km por hora. En la floreciente y lucrativa red TEE, la 103 no se encuentra sola, está acompañada por locomotoras de la serie 112, capaces de alcanzar una velocidad de 160 km por hora. La tendencia hacia trenes con tracción eléctrica en lugar de diésel es el resultado lógico de la rápida electrificación de los principales recorridos de la nación alemana. La nueva generación de locomotoras eléctricas, con la 103 abriendo camino, no tiene problemas para traccionar a los pesados trenes de alta velocidad. Puede, además, igualar las velocidades y horarios de los trenes diésel, que sin embargo adolecen de falta de capacidad. La Bundesbahn incluía por primera vez en el horario del invierno 1971-72 un nuevo y lucrativo servicio: Alemania a intervalos de 2 horas. Los primeros Intercity de la Bundesbahn causaron una gran sensación en el mundo del ferrocarril, sin exageración de ninguna clase. Cada 2 horas un tren Intercity viaja a lo largo de 4 trayectos entre ciudades. Al principio solo llevaban coches de primera clase. Incluso unos pocos VT 601 fueron utilizadas con trenes Intercity. En 1973 se pusieron en servicio también 3 trenes eléctricos de la serie 403 para el tráfico Intercity con coches de primera clase. Todos los coches de estos trenes eran motrices. Este Luxus Liner de 4 coches tiene capacidad para 159 viajeros. En el ET 403, todo tiene que ser lo mejor de lo mejor. Es un tren para los viajeros más exigentes. Cada uno de los 16 ejes del tren está equipado con su propio motor de tracción. La potencia total resultante es de más de 5.000 caballos por tren. El ET 403, con su tecnología punta, fue la joya de la corona de la Bundesbahn. A partir de la introducción en 1973 de la segunda clase, todos los trenes llevan una combinación alternativa de compartimientos de primera y segunda. Últimamente, su carrera como transporte asociado a Lufthansa, desde los aeropuertos al corazón de las ciudades, ha llegado a su fin.
A principios de los años 70, la locomotora más rápida y robusta de la Bundesbahn demostró su valía al ser incluida en la planificación de las rutas de largo recorrido. Con el objeto de averiguar el efecto de una velocidad de 250 km por hora, tanto en los raíles como en el propio tren, la Bundesbahn llevó a cabo numerosos experimentos y pruebas con una 103 especialmente modificada. Las pruebas fueron realizadas en el trayecto entre Bielefeld y Hamm. Este tren experimental suministró a ingenieros y técnicos de la DB una información esencial para poder desarrollar la siguiente generación de alta velocidad de la Bundesbahn. Nunca había visto la Bundesbahn sus trenes viajando a 250 o más kilómetros por hora. Desde el punto de vista de la seguridad y el confort, los ingenieros consideraron que los coches motrices eran los más adecuados para viajar a esas velocidades. También se llegó a la conclusión de que para los trenes de alta velocidad era necesario una vía específica de alta velocidad. Sin embargo, a comienzos de los años 70, tanto los nuevos trenes como las nuevas vías distaban mucho de ser una realidad. Hasta que llegó el comienzo de la alta velocidad propiamente dicha. La máxima velocidad alcanzada en la Bundesbahn eran los 200 km por hora de la 103 en los trayectos Intercity, con coches de primera y segunda clase. A mediados de los 80 apareció una competidora para la 103, la nueva 120, como veremos un poco más adelante. Transcurrieron 20 conflictivos años antes de que se terminaran los dos nuevos trayectos de alta velocidad, Hannover-Würzburg y Mannheim-Stuttgart. La longitud total de las obras en estos dos recorridos era de 427 kilómetros. Resultó ser un proyecto faraónico. En total se tuvieron que construir 384 puentes, 49 de ellos enormes a través de anchos valles. Solamente en la línea Hannover-Würzburg, el 9% del recorrido total era sobre puentes. El número de túneles que hubo que excavar era aún mayor. En conjunto, la longitud total entre túneles grandes y pequeños era de 154 kilómetros. Cerca de una tercera parte del camino transcurría, por así decirlo, en la oscuridad. En la primavera de 1985, un Intercity experimental abandonaba los talleres de Krupp. Casi al mismo tiempo comenzaron las pruebas con el prototipo. Por medio de un simulador, sin riesgos de ninguna clase, se puede comprobar la interacción entre la máquina y la vía. En el simulador, el prototipo del futuro demostró de lo que era capaz. Y aparentemente era capaz de mucho, por lo menos en teoría. Con dos potentes motores trifásicos de 6.000 caballos en total, instalados en el coche de cabeza y en el de cola, llegaba a alcanzar en el simulador velocidades de hasta 500 km por hora. El 1 de mayo de 1988, el Intercity Express, o IC, alcanzaba una velocidad de 406,9 km por hora, un nuevo récord mundial. Exactamente 2 años después perdió el título de tren más rápido del mundo ante el velocísimo TGV Atlantic francés. Aquí tenemos otra vez a la 120. A mediados de los 80, los constructores de locomotoras se esforzaban en incorporar los últimos avances de la tecnología. Así, la 120 fue dotada de motores trifásicos de tiristores. Fue la gran atracción de la exhibición de material ferroviario de Nuremberg. La 120 no pudo jamás llegar a ser introducida en los trayectos Intercity. Para los trenes de esa categoría aún estaba algo falta de potencia. El primer servicio oficial Intercity, el 29 de mayo de 1991, el recién estrenado tren llevó a los pasajeros a la nueva estación IC de Kassel-Wilhelmshöhe. El nuevo trayecto fue inaugurado en presencia del presidente federal Richard von Weizsäcker. Un pequeño contratiempo. ¿Dónde está el pulsador? Ahí está. 3 días más tarde, una nueva era comenzó para la Bundesbahn. El IC comenzó a aparecer en los horarios de trenes.
Pese a algunos problemas de juventud iniciales, los ICE funcionaron perfectamente. Por supuesto, fueron la gran atracción para los usuarios. El Intercity Express consta de 2 coches motores en cada extremo y hasta un máximo de 14 remolques intermedios, lo que representa una longitud exacta de 410,7 metros. En los servicios regulares, los ICE alcanzan una velocidad máxima de 250 km por hora, pero pueden llegar a los 280 sin sobrepasar los límites de seguridad. Por supuesto, pueden correr bastante más deprisa todavía. Los motores trifásicos asíncronos instalados en los coches a ambos extremos del convoy pueden llegar a desarrollar una potencia de cerca de 6.500 caballos. Tanto el coche a la cabeza del convoy como el de cola son motrices. El ICE es el tren más rápido de los ferrocarriles alemanes, pero todavía no se ha introducido en Europa, al menos por ahora. Sin embargo, es perfecto para los trayectos europeos. Puede admitir diferentes tipos de corriente eléctrica, así como distintos anchos de vía y sistemas de señalización y control. He aquí la locomotora eléctrica de nueva concepción. El prototipo Eurosprinter, que en las pruebas experimentales llegó a alcanzar los 280 km por hora sin ninguna dificultad. Su velocidad máxima permitida es de 230 km por hora, casi comparable a la de los ICE. Gracias a su innovadora tecnología, la Eurosprinter puede cambiar la tensión de alimentación y los sistemas de seguridad y control meramente con pulsar un botón al llegar a la frontera. Puede aceptar energía eléctrica de cualquier tendido europeo para sus 4 motores que suman una potencia de 8.000 caballos. Es por ello una máquina con gran futuro en una Europa con gran diversidad de sistemas ferroviarios. El ICE reúne todas las condiciones para convertirse en un tren multinacional. Los ferrocarriles europeos han agrupado esfuerzos para conseguir unir a todo el continente por medio de una red de trenes de alta velocidad. En 1986 se sentó la base que permitiría desarrollar de manera compatible trenes como el Eurosprinter, ICE, TVG, AVE y X2000. Quizá cuando los alemanes lleguen al nuevo milenio, puede que tengan el esperado ICM, como ya ha sido bautizado. Este nuevo ICE del futuro será capaz de utilizar no solamente diferentes fuentes de energía, sino que además, en contraste con los actuales, podrá superar pendientes de hasta 40 milésimas de los nuevos Euroraíles. Por ahora, este elegante tren continúa siendo solamente un tren alemán, aunque esto no es totalmente cierto. El ICE se encuentra en servicio regular entre Basilea y Zúrich. Quizás sea esto un heraldo del futuro. Pero mucho antes de que el ICM aparezca en el horizonte, el IC2 será ya una realidad. Este tren, conocido también como IC Light, solamente dispone de un coche motor en un extremo. Un remolque con la cabina para el maquinista va en el otro. La Bundesbahn ha encargado 60 de estos mini ICs que pueden transportar hasta 400 pasajeros. En su versión actual, el Intercity Express es uno de los más significativos trenes que en la actualidad se desplazan sobre los raíles europeos. Pero la siguiente generación de supertrenes está ya llamando a la puerta, porque los nuevos tiempos demandarán sin duda trenes cada vez más rápidos.